Vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer una breve oración, así que le invito que me pueda acompañar. Amado Señor, muchas gracias por este día que tú has preparado para bendecirnos, que has preparado para poder traer dirección, para poder ministrar y traer libertad a cada uno según su necesidad. Yo te pido hoy, Señor, que el corazón de cada uno se llene de fe, sus oídos sean abiertos, los naturales y los espirituales, para escuchar plenamente todo aquello que tienes tú para decir. Gracias te damos porque has mandado tu palabra y dice la Escritura que ella corre hacia nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos haga entender, nos ayude a comprender cada cosa que tú hoy quieres decir. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. A ver, denle un fuerte amén al Señor. Amén. Y este pasaje que estamos leyendo esta mañana es inmediato después de uno de los pasajes más hermosos, pienso yo, más impresionantes también en la Escritura. Y es justo cuando Acab, digámoslo de esta manera, reta a los profetas que servían a Baal y a Acera para que hicieran cada uno un sacrificio y oraran a su Dios, él a Jehová y ellos a su Dios, y pidieran que lloviera fuego del cielo. Es decir, era algo extraordinario, algo que no sucede, algo que definitivamente era sobrenatural. Y este era el reto, para que el pueblo pudiera decidir quién realmente era Dios. Entonces aquí vemos cómo él acababa de suceder esto, oraron primero los profetas de los dioses falsos, y no sucedió nada, pero cuando él oró, se consumió aquel sacrificio completamente, el fuego descendió del cielo y fue tanto y tan fuerte que aun que él había rociado 3 veces con agua la leña y el sacrificio, consumió todo, la leña, el sacrificio, hasta el agua que había alrededor de todo lo que le habían vertido, había sido consumida. Entonces la gente creyó y creyeron en Dios. Y dejaron, al menos por aquel momento, de seguir a esos dioses falsos. Y esto era una gran victoria. Inmediatamente después, el pueblo se manifestó en favor de Jehová y él les pidió que agarraran a todos los profetas, que eran profetas falsos, y los empezó a matar de uno en uno. Así que ese día él mató a aquellos profetas de Baal, que eran 450. Dice que había 400 de Acera también. Entonces, esto es lo que había pasado. Esto es como que usted esté jugando fútbol y su equipo le gana al mejor equipo de su liga por 10-0. Es una gran goleada. Y por supuesto, ¿qué es lo que se siente después de tener una gran victoria como esas? Pues una gran alegría. Uno piensa que es posible enfrentarse contra muchos otros equipos o que se tiene la capacidad para obtener más victorias. ¿Alguna vez le ha sucedido algo así? Que usted ha ganado con tanta magnitud o ha logrado superar las expectativas en los estudios, en el trabajo o en cualquier área que usted pudiera pensar, y lo ha hecho de tal manera que pareciera que no hay nadie que le puede alcanzar o que pudiera competir con usted. ¿Alguna vez le ha pasado así? Mira, aunque sea en un jueguito, en un videojuego. Pero todos nos ha pasado. Y el sentimiento después de aquella victoria es que todo se puede hacer. Pero mire lo que sucede. En el mundo sucede igual. A veces Dios nos da grandes victorias.
nos bendice grandemente, nos permite que nosotros avancemos y conquistemos, y de repente uno siente que todo es posible, pero llega el día siguiente. Y yo quiero que usted me acompañe al día siguiente, que es cuando justo en el versículo 2 dice que entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. El esposo le había dado y le había dicho todo lo que había sucedido. Jezabel era la jefa, digámoslo así, de todos aquellos profetas, los que habían matado. Entonces esa señora estaba bien molesta. Y ella viene y dice lo siguiente, envía un mensajero, diga conmigo mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, le mandó a decir que mire, lo iban a matar. Que ella juraba, en otras palabras, que al día siguiente, si a esas horas él no había muerto, sobre ella vendría todo ese mal. Y entonces, si usted acaba de tener una victoria como estas, y de repente viene una situación adversa, ¿qué es lo que podría usted pensar? Elías pudo haber dicho, bueno, acabo de matar a todos sus profetas. Los maté a todos. Y ahora viene esta señora a amenazarme. Pero sucede que cuando él escucha, diga conmigo otra vez mensajero. Mire, uno tiene que tener cuidado a lo que se permite escuchar. Porque él prestó su oído a aquel mensajero que llevaba no solo unas palabras amenazantes, sino también llevaba una carga espiritual para que aquel hombre que acababa de tener una gran victoria se volviera como un gatito. ¿Y sabe qué pasó? Dice la Escritura que viendo el peligro, salió huyendo. Entonces yo quiero que usted piense conmigo, se acaba de enfrentar a todo el pueblo de Israel, acaba de retar a los dioses de aquellos falsos profetas y a los falsos profetas. El rey estaba en medio, el ejército del rey estaba presente, porque todo el pueblo estaba presente. Y él solito los desafió a todos. Pero ahora viene aquella mujer y le manda unas palabras. Y él teme. Pareciera contradictorio. Pareciera que ¿cómo es posible que teniendo toda esta victoria, al día siguiente él teme como que si nunca nada hubiera pasado? Y yo quiero que usted pueda venir conmigo dentro de la Escritura y meterse a usted mismo en el lugar de aquel profeta. Y todos en algún momento nos ha pasado algo similar. Que tenemos una gran victoria y al día siguiente hay un problema. Y uno dice, pero es que ayer el Señor hizo todo este milagro y ahora estoy aquí, sin fuerzas y sin nada que hacer. Y mire que es interesante, porque él fue el que mató a los profetas. Él, dice la Escritura, que con sus propias manos, él destrozó el sacrificio o el animalito que sacrificaron, que conste que no era una gallinita, era un buey, era una vaca. Él solito. Entonces eso fue un trabajo muy fuerte. Y el enemigo siempre se aprovecha. Después de las grandes victorias, usted ha visto que le viene a uno como un bajón, así como cuando ya pasa toda la emoción, cuando pasa, viene como un sub y baja, ¿verdad? Sube, y cuando llega usted a la casa ya, en ese momento en el cual uno está gozando de la victoria, las fuerzas se bajaron, es decir, uno está cansado, viene la mala noticia, o viene el contraataque. Y entonces el enemigo manda un mensajero, un problema más en la vida de Elías. Y Elías no se percató de lo que estaba pasando. Ya Elías había huido por 3 años y medio, pero Dios le había dicho que se fuera de lugar en lugar después de haber orado para que no lloviera. Por 3 años y medio él se estuvo escondiendo porque lo andaban persiguiendo para matar. Es así, pero esa vez Dios sí le dijo que lo hiciera. En esta ocasión, Dios no le había dicho nada. Y él solo toma sus cosas y se va. Y dice la Escritura que al ver el peligro se levantó y fue a salvar su vida. Estos altibajos, si usted lo piensa un poco más, usted se va a percatar
que en la vida hay muchos altibajos. No es verdad que la vida toda va hacia arriba en éxito. Hay altibajos. A veces se necesitan los bajos para poder continuar subiendo. La vida, un día tiene usted un gran éxito y al día siguiente puede tener una gran derrota. Puede que no le dure ni 5 minutos la alegría y ya tiene un problema metido en la fila. Ay, pastor, pero usted cómo me viene a animar de tanto este domingo. Yo venía para ver si Dios me hacía un milagro. Pues vino al lugar correcto, pero debo enseñarle lo que la Biblia dice que sucede. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque debemos tener presente que la vida es así. La vida uno tiene éxitos y también tiene fracasos. Una de las peores mentiras que a veces el pueblo, incluso el pueblo de Dios, se cree, porque no es que Dios lo dijo, sino que la misma persona hace un escenario que no está ni en los planes de Dios, ni conforme a la Biblia, es que todo le va a salir bien. Que todo le va a salir bien. Que nunca va a tener un problema. Que siempre va a ser como un billete de 100. Que todo el mundo le da la bienvenida. No es cierto, mi hermano. Hay gente que usted parece un cobro de $100, no un billete de $100. No lo quieren ni ver. Y usted no sabe ni por qué, pero no importa. Al final, pues no es usted el más popular. Puede ser que a veces uno tiene un cargo dentro de una empresa y uno tiene que tomar decisiones y uno no es el más popular, pero tiene que hacerlo. Con los hijos a veces uno no es el más popular, pero hay que hacer lo que hay que hacer. De lo contrario, le sale por ahí su monstruito, su hijito monstruito, ¿verdad? Pero hay que hacer lo que se tiene que hacer y eso produce impopularidad. Por supuesto, cuando usted lo hace para con el Señor, también hay gente que no le va a agradar. ¿Qué es lo que estaba sucediendo precisamente con nuestro querido amigo Elías? Mire que Santiago 5:17 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Quiere decir que él tenía emociones, tenía sentimientos, también tenía sus propios pensamientos. Aunque era un gran hombre de Dios, tenía también algunos problemas o conflictos dentro de sí. Hoy nosotros, 3000 años después, juzgamos a Elías desde nuestra comodidad. Y decimos, ¿cómo es posible si oró y sucedió aquel milagro que el fuego cayó y consumió todo el sacrificio? Luego prendieron a aquellos profetas y los mató a todos. Y luego viene una señora, lo amenaza y él sale corriendo. A veces nos juzgamos así, ¿sabe usted? Los que pueden retroceder 10 años en su historia, 15, 20, y ya no voy a seguir, a veces uno juzga su propia vida, ¿no le ha pasado? Y uno dice, ay, todo el problema que armé por esto tan sencillo que era. Todo lo que me preocupé, lo que sufrí, si yo hubiera sabido, si retrocediera el tiempo, entonces yo podría. Es como juzgar a Elías, porque hoy se vive distinto, pero cuando uno está allí, empieza la pasión, lo que uno lleva por dentro a jugar también un papel importante. Porque en ese momento que él estaba debilitado, vino el enemigo, lo presionó o lo oprimió para que sus pasiones, y no su capacidad, no su sabiduría, sus pasiones decidieran. Dice que él vio el peligro y se levantó y huyó. Pero ¿qué hubiera pasado si él vio de vuelta a Dios? Si él escuchó a Dios, pero él vio el peligro, se fijó en lo que no tenía que fijarse en el peligro. Acababa de vencer al pueblo, a todos los profetas, al rey, al ejército del rey, y ahora estaba enfrentándose a menos, porque el pueblo estaba de su lado. Aunque el rey estaba con su esposa Jezabel y el ejército con ellos, el pueblo estaba del lado de Elías. No fue como al principio, él estaba en mejores condiciones, pero aún así salió corriendo. Las peores decisiones que usted toma es cuando usted se siente bajo presión.
Por eso a veces las personas que se precipitan, dice la Escritura, cometen muchos errores. Usted no puede venir y decir, hay que decir ya, porque es que es pronto. No. Usted tiene que permitir que el Señor hable, que usted pueda escuchar a Dios, que venga por completo la certeza que Dios va a respaldar su decisión. Elías ya había vencido a todos y al día siguiente estaba huyendo. ¿Qué fue lo que sucedió? Habían unas emociones, una lucha interna, pasiones, dice la Escritura, en su interior como nosotros, semejantes a las nuestras. Y entonces él toma esa decisión. Él, después de una gran victoria, empieza a huir de una inminente derrota. ¿Alguna vez ha sabido usted que al día siguiente le va a ir mal? No, sea honesto. Yo sé que usted es casi perfecto, pero más de algún día uno tiene aquella expectativa que el día siguiente hay algo malo que va a pasar. Y no porque se lo prevea, ¿verdad? No porque usted siente, mañana me va a pasar algo malo. No, porque ya sabe que al día siguiente le espera un problema. Peor si es lunes, ¿verdad? Se siente más feo porque el domingo uno está tranquilo y al día siguiente ya pues toca enfrentar otros retos. Y entonces él también sabía que al día siguiente él solo tenía 24 horas. Lo mandaron a amenazar. Diga conmigo, un día. Dígalo más rápido, un día. Sí, porque un día se va bien rápido, ¿verdad? Un día. Tenía únicamente un día para huir y él lo creyó. Así que dijo, con esta me despido y empezó a correr. Verso número 4. Y él se fue por el desierto. Mire a dónde se fue a meter. Al desierto. Diga conmigo, a veces yo solito me busco un desierto. Uno solito se va a meter al problema. Yo solito. ¿Se acuerda? Y dice, y él se fue por el desierto un día de camino. Diga conmigo, un día. Lleve la cuenta, va uno. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Mire hasta dónde llegó ya su mente. Ya este hombre se estaba deprimiendo. Ya este hombre estaba cayendo en la ansiedad, lo estaba matando porque tenía solo 24 horas de vida. ¿Se recuerda? Le amenazaron que al día siguiente él ya iba a estar pero más tieso que un pan de 3 días dentro de la nevera. Eso le ofrecieron, entonces él estaba contando, se fue huyendo, se va un día de camino en el desierto, avanzó muchísimo y ya él sentía la muerte. Dice que era él deja entender cómo su deseo ya era morir, ya él no aguantaba, tenía un día de estar huyendo, ya no aguantaba y dijo lo siguiente, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Ya él solito estaba haciendo su cuenta final y le dice, Señor, yo salí mal de todo esto, por favor quítame la vida, mis padres no fueron tan buenos, pero yo soy peor que ellos. Empezó a hacer cuentas, ya hasta aquí llegué, no, salí mal, no, mejor llévame contigo. Sí, yo sé que nunca ha dicho usted una cosa como esa, pero Elías sí lo dijo. Él quería realmente que su problema terminara, pero lo quería tanto que no le importaba incluso que su vida terminara. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Y dice que echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Se fue a dormir. Mire, cuando uno ha perdido la fuerza, pero no la fuerza física, el ánimo, lo que le espera es la cama. El refugio, uno de los principales refugios, es dormir. Muchas personas que caen en un cuadro de depresión, decimos nosotros, se van a la cama y pasan horas durmiendo y horas durmiendo. Se levantan a comer sin deseos de nada, sin hambre, se vuelve a regresar, sigue durmiendo. Y pareciera que el día de mañana repite la historia y empiezan a pasar los días y la persona ya ni siquiera sale de su habitación, ni sale mucho menos de su casa. Y esta es una enfermedad, llámeme una enfermedad.
muy actual. ¿Se ha percatado usted? Que la gente dice, ay, estoy deprimido. Me entró la depresión. Como que si fuera un virus, ¿verdad? Me entró la depresión. No tengo ganas de nada. Estoy ansioso. Empieza con la ansiedad. Y luego se va para allá. Pero ¿sabe usted que esto es producido por algo? Esto es producido por aquel mensajero que trajo la mala noticia, que robó la expectativa del día siguiente. ¿Alguna vez ha estado usted en la víspera o el día previo a un evento o a algo que usted sabe que va a suceder y que va a ser muy bueno para usted? ¿Cómo está uno? Contento, feliz. Uno está, ya quiero que sea mañana. Uno se quiere ir a dormir, pero para que pase rápido el tiempo, uno sabe que al día siguiente va a pasar algo bueno, así como el sábado, usted para el domingo, usted sabe que me voy a levantar temprano, así, de la misma manera. Y no encuentra la hora de irse a dormir para levantarse más temprano. Cuando es lo contrario, sucede al revés, no se quiere despertar. Entonces, la mayoría de personas que tienen problemas, o fíjese usted, cómo el comportamiento se repite en aquellos que no tienen una buena expectativa del mañana. La depresión está fundada en eso, en que ¿para qué vivo si el día de mañana va a ser peor? Mi fe está puesta en lo malo, que va a suceder algo malo, y no que va a suceder algo bueno. Y entonces este hombre cae en este cuadro porque él sabía que al día siguiente se iba a morir. Él sabía que al día siguiente lo iban a matar. Ya se lo habían jurado, ya se lo habían ofrecido. Entonces él ya no tenía expectativa de vida. Ya no había esperanza, ya no había fuerza, ya no había ánimo. Y de repente aparece un ángel y le dice, come, levántate, come y bebe. Ahora mire qué interesante, porque en medio de aquel cuadro tan siniestro aparece un ángel. ¿Y qué le llevó? Comida y bebida. Le llevó agua, que conste, ¿verdad? Sí, bueno, algunos dicen que el vino es para alegrar el corazón. Bueno, la Escritura dice así, pero para aquel que está amargado, dice la Escritura. No dice que para todos. Ajá. El Señor está hablando. Y él se volvió a dormir. Comió, tomó del agua, se volvió a dormir. Una vez más, mire el siguiente versículo, entonces, verso 7. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb en el monte de Dios. Y volviendo el ángel la segunda vez, le da la misma instrucción, pero esta vez, a diferencia, le dice, levántate porque mañana tienes algo que hacer. Y entonces, la primera vez, él comió, tomó y volvió a su estado. La segunda vez, cuando le da algo que hacer, cuando le da una expectativa para mañana, él se levanta. Come, bebe, se fortaleció y empezó a caminar. Dice que ese alimento le hizo caminar 40 días y 40 noches. No era Big Mac triple, ni era una arepa doble, ni era un combo grande de KFC. No era nada de esto, era un alimento hecho en el cielo. Comió una vez y le dio esa energía tan fuerte, tan grande, que le duró por 40 días y 40 noches. Él lo hizo todo el tiempo. Eso quiere decir 40 días y 40 noches. No quiere decir que caminó un ratito, se durmió. Quiere decir que constantemente caminó hasta que se cumplió este tiempo. Y dice el verso 9, porque lo manda hasta el monte Horeb, donde Dios, el monte de Dios. Dice el 9, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Mire todo lo que había pasado, ¿y a dónde se fue a meter? De vuelta a una cueva, ¿verdad? Pero bueno. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, miren lo que le dice el Señor. Él estaba metido en la cueva, ¿se acuerdan?
¿qué haces aquí?, le dijo el Señor. ¿Qué haces en ese estado depresivo? ¿Qué haces con esa ansiedad? ¿Qué haces con esa frustración? ¿Qué haces aquí? Dios no entendía. Y se lo voy a comprobar. Mire lo que le dice. Y entonces él le responde: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Esta era su justificación. Esta era su historia, su teoría acerca de lo que estaba pasando. Hay cosas que son reales, hay cosas que sí estaban sucediendo, todas. Pero como él vivía, era muy distinto a lo que él debería estar viviendo. Di conmigo, dilo otra vez, yo podría estar viviendo algo que no debo. ¿Qué haces aquí?, dice el Señor. ¿Y a ti? ¿Quién te dijo que vinieras para acá? ¿Y tú por qué estás aquí metido? ¿Por qué estás en este problema? ¿Por qué estás en esta frustración, en este enredo? ¿Por qué? Porque aunque Dios le dijo dónde ir, él se fue a meter a aquella cueva. Y mire lo que le contesta el Señor y le dice, y él le dijo, sal fuera, le dice. No iba a hablar con él en ese estado. Aprenda esto. A veces uno quiere ir delante del Señor metido en una cueva. Y uno quiere llevar la cueva, la justificación, el problema, el sufrimiento, el llanto delante del Señor, y que el Señor se lo componga a uno todo. Pero el Señor lo hace a uno tomar decisiones, salir del problema, vencer el problema. Mire, los problemas pueden estar vencidos sin ser solucionados. Se lo digo de otra manera. Usted puede tener ya paz en su corazón, saber que un problema que usted está enfrentando tiene una solución, y si no la tiene, prontamente usted podría encontrar o podría venir a usted una solución. A cuando usted tiene el mismo problema y no sabe ni qué hacer. Y está ansioso, frustrado, deprimido, sufriendo, llorando, quejándose, peleando. El mismo problema, distinta actitud. Usted vence el problema cuando usted resuelve su pasión. La mayoría de problemas están fundadas en nuestra pasión. Los hechos son hechos. Siempre hay cosas que pueden ser beneficiosas o adversas, siempre. Yo le puedo asegurar que usted ha vencido más cosas adversas de las que usted se recuerda. Pero no se acuerda porque no tiene aquel mal recuerdo. El mal recuerdo de una mala perspectiva, de una pasión. Y no le digo que hay cosas que la pasión sea mala. No, las pasiones son buenas cuando ellas están ordenadas, dice la Escritura. Pero cuando son las que toman el control, el temor, la tristeza, la ansiedad, el enojo, allí la decisión que se tome va a radicar o va a causar otro tipo de problemas. Y entonces él lo saca fuera y le dice, mira, te me vas calmando. Ya deja todo eso que me dijiste está bien, pero vamos a enfrentar el problema. ¿Sí? ¿Cuál era el problema? Ya se percató que él dijo muchas cosas y de todas ellas solo uno era el problema. ¿Y sabe cuál era el problema? Él debió haber sido honesto y llegar con el Señor y decir, tuve miedo. Pero él justificó su ira. Ellos son los malos, se alejaron de ti, mataron a tus profetas, derrumbaron tus altares, dejaron tu pacto, y yo estoy de tu equipo, yo me puse tu camisola, yo soy el que tiene la bandera en la barra, ese soy yo estoy de tu lado. Y ahora me persiguen y me quieren matar por causa tuya. Mire qué bonito, ¿verdad? Él hizo que el pueblo y que Dios fueran los culpables de su situación. Cuando realmente
Él tuvo miedo. Las amenazas eran reales, pero él tuvo el miedo. Por eso la manera en que se enfrenta es tan importante. Y mire lo que le dice el Señor. Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, el silbo apacible y delicado, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí? Mira, hay cuadros en los cuales uno mismo busca generar lástima. Hay momentos en los que uno quiere que alguien llegue a darle un abrazo y que se compadezcan de usted y que le den un abrazo y que ya no... Y hay momentos que son justos para ello. Pero hay situaciones en las cuales requieren de una manera distinta de ver las cosas. Él vuelve a exponer una vez más todo lo que ya había dicho. Es la tercera vez que Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás ahí metido? Sal fuera. Y él le vuelve a exponer el mismo argumento. Y finalmente le dice en el verso 15, ve y vuélvete por tu camino. ¿Se recuerda que las amenazas eran ciertas? ¿Y sabe dónde lo mandó el Señor? De vuelta. Ve y enfrenta tu problema, le dijo. Ay, pero qué Dios tan malo. Si lo quieren matar, lo están amenazando y él lo regresa de vuelta. ¿Sabe cuántas veces el Señor nos regresa de vuelta? Señor, soy el último que queda, he tenido celo por ti y por tu casa, y todos los demás son unos sin gracia. Ve de vuelta. Y le voy a contar que al final, pues, él lo manda a ungir a un rey, a otro rey, y a ungir también a su sustituto. Porque ya lo despidieron, ¿verdad? Sí, de verdad. A veces uno dice, es que Dios se lo llevó. Sí, pero lo despidieron del ministerio. Ya él ya no servía en ese estado. Miren, en un estado emocional, por mucha unción que pueda tener una persona, no sirve. Una persona sensacionalista, que se guía por las emociones, por los sentimientos, aunque tenga muchos dones, va a tener muchos problemas, aún siendo usado por Dios. Elías terminó su ministerio antes de lo que debió haber sido, por causa de sus pasiones. Entonces mire usted cómo funciona esto. Y yo sé que todos nos podemos identificar y todos hemos tenido momentos como esto. Pero quiero llevarlo al primer momento. ¿Se recuerda cuál era la amenaza? ¿Cómo fue que lo amenazaron? Lo amenazaron de muerte. Y juraron que si al día siguiente no estaba muerto, que los dioses de esa señora le hicieran eso a ella. 24 horas. Dice de primero dice, caminó un día dentro del desierto o hasta el desierto. Luego se durmió, se volvió a dormir otras 2 veces. Digamos que pasó un día, llaman 2 días. Luego dice que el ángel que lo despertó la segunda vez le dio esta comida que lo hizo caminar por 40 días y 40 noches. Van 42 días. Luego se volvió a dormir, se vuelve a levantar. Van como 45 días cuando llega al monte Horeb. ¿Cuántos días dijo que la amenaza tenía vigencia? Le voy a descubrir esto. 24 horas dijo. Algunos aquí saben que el enemigo, que las circunstancias les tienen un tiempo determinado.
tengo que pagar, tengo que hacer, tengo que resolver para mañana, dentro de un mes, dentro de una semana. Y la vida empieza a ser muy gravosa cuando uno sabe que tiene tiempos límites, cuando uno piensa que la amenaza se adelanta. Pero fíjese cómo Elías, por causa de que vio el peligro y no escuchó a Dios, estaba metido en otro problema, porque él creyó la amenaza, pero la amenaza solo duraba 24 horas. Y él en su mente la renovaba cada 24 horas, porque mañana me van a matar, mañana me van a matar. Y ya había pasado casi un mes y medio de aquella amenaza y no lo habían matado. ¿Qué le debería decir esto a usted? Se lo voy a poner de otra forma. Si el enemigo fuera a cumplir todas las amenazas que ha hecho alguna vez sobre tu vida, y él pudiera, ¿tú crees que seguirías aquí? Si él tuviera el poder, si Jezabel hubiera tenido el poder para cumplir aquellas 24 horas, ¿por qué pasaron 45? Era mentira. Usted tiene que entender que el enemigo es un mentiroso. Si él pudiera hacer, cuando el enemigo lo amenaza, quiere decir, yo no puedo hacerle nada a tengo que intimidarlo con una mentira. Cuando el enemigo lo amenaza es porque no le puede hacer nada hoy. Si usted tiene un enemigo y lo tiene enfrente y tiene la capacidad de dañarlo o de dañarle a usted, lo va a hacer en ese momentito que tiene la oportunidad. Mañana regresa, te voy a dar una golpiza. Y entonces se va Elías, mañana me van a matar, mejor me voy corriendo. Mes y medio huyó por una amenaza de un día. A las 24 horas yo hubiera estado así. Bueno, eso digo yo, ¿verdad? No pasó nada. Es mentira. Es mentira. Y hoy vengo a decirte que muchos riesgos, peligros, cosas malas que el enemigo ha dicho para tu vida son mentira. Si él pudiera tocarte, dañarte, acabarte, ya lo hubiera hecho. Él es tu enemigo. Él no tiene una agenda tan ocupada como para programarte dentro de 2 semanas. Él, si puede hacerte daño hoy, lo va a hacer. Y si no lo hizo hoy, es porque no puede. ¿Se acuerda usted de aquel gigante Goliat? Amenazó por 40 días y 40 noches. Bueno, días y tardes. 2 veces al día amenazaba, retaba al ejército de Israel. Llegó aquel hombre David, pequeño de estatura, no era un soldado, y fue y aceptó el reto. Pero todos aquellos hombres que eran soldados, ¿por qué no lo aceptaron? Todos aquellos hombres que tenían un entrenamiento, que eran más fuertes, que eran más altos, ¿por qué no lo aceptaron? Pero aquel que no vio el problema, sino escuchó y vio a Dios, pudo contra el reto. No se vuelve una amenaza, se vuelve un reto. Si usted no entiende la diferencia entre una amenaza y un reto, se lo voy a poner más sencillo. Un reto es hacer algo que usted quizá no ha hecho, pero que considera que puede hacer o que puede hacerse. Eso es un reto. Una amenaza es algo que está sucediendo, que usted no sabe cómo resolver y que le va a causar un daño. Entonces, dependiendo de cómo usted lo vea, o qué es lo que usted vea, así cada situación en la vida va a suceder. El enemigo es especialista en pintar una mentira. La economía está mal, tu salario no va a dar, tus hijos van a estar mal, la enfermedad viene, los problemas se acercan. Todas estas cosas con todos y a todos nos pueden suceder. Y sí, el enemigo va a buscar hacerlo con cada uno de nosotros. No vas a salir de esto. Tienes que salir huyendo. Yo quiero que usted me tome este consejo. Dios nunca lo hace a uno huir. Si usted está huyendo de problemas, ese no es un consejo de Dios. Ese es su alma. Es su temor. Uy, no, yo mejor aquí me voy antes de que me pase algo malo. Dios lo manda a uno de regreso a enfrentar los gigantes, a enfrentar los desafíos, lo manda a uno a resolver los problemas.
No a que salga corriendo, a que busque soluciones que no solucionan el problema, pero le alivian la situación. Supuestamente, ¿verdad? Entonces, mire cómo funciona. Diga conmigo, el enemigo, dígalo más fuerte, el enemigo no tiene todo el poder. A ver si alguien me acompaña en el piano. El enemigo no tiene todo el poder. Y a Elías se le olvidó. Y por eso huyó 1 mes y medio, fue al desierto, fue a meterse en una cueva y sin duda sufrió. Sí, si hubiera estado en estos tiempos, le hubieran recomendado ir al psicólogo, incluso al psiquiatra, para que le dé un medicamento. Le hubieran dado un buen terapista para que le diera sus pastillitas y se sintiera mejor. Pero lo que hoy nosotros tratamos como enfermedades, tenemos que comprender que tienen también un aspecto espiritual. Mire cómo este hombre, sabiendo que su mañana, que su futuro no estaba en las manos del enemigo, sino dependía de Dios, su historia cambió. Y muchos de los que hoy nosotros tratamos como enfermos, es el enfoque que tienen en su vida. Porque piensan que las situaciones, los problemas, son los que van a determinar su mañana. Pero tu mañana, si tú crees en el Señor, depende de Dios. Aunque los problemas de hoy sean fuertes, tu mañana depende del Señor. No del enemigo, porque si Él pudiera hacerte algo mañana, te lo haría hoy mismo. Así que si tú hoy estás vivo, si tú hoy no has sufrido el daño que te ofreció que te iba a hacer, quiere decir que tu mañana trae algo de Dios. Así que pon tus ojos donde Dios está. Y le voy a contar un testimonio. Hace muchos años, un amigo tenía una novia y se puso de novio con una muchacha, pero el exnovio de la muchacha estaba muy obsesionado y a donde iban los perseguían. Y la cosa se empezó a poner muy fuerte y en el carro los perseguía y trataba de alcanzarlos, los buscaba hasta la casa de uno y de otro. Era una cosa así casi que de película. Y ellos en su juventud, y por supuesto nosotros también, decidieron ir a consultar a una bruja. Y como éramos algunos amigos, pues nos fuimos como 5, 6, 7, ¿verdad? A hacerles cuerpo, a apoyarlos en aquella sabia y brillante decisión. Y nos fueron a meter una casucha por allá, en Guatemala, ahí metido en la zona 5. Todavía me acuerdo de la casa. Y entraron. Y solo entraron los dos. Y una señora, pues no era tan grande, unos 60, 65 años. Los metió y les tiró las cartas y esto y lo otro. Y no sé qué preguntaron y no sé qué les contestaron. Y entonces luego pasó otro. Y por último me quedé yo, ¿verdad? Y entonces, ¿y vas a pasar? Y dije, bueno, pues ya estamos aquí, pasemos. Que conste que yo no era creyente, ¿sabe usted? Para que sepa. Tenía 16, 17 años. Y entonces, entre todas las cosas, no me acuerdo qué fue lo que dijo, pero me dijo, pero tiene 3 preguntas. La consulta de 3 preguntas. Bueno, y en aquel momento mi abuelita estaba enferma, mi papá acababa de estar muy enfermo y yo estaba algo preocupado. Le dije, mire, ¿va a morir mi abuelita? Le pregunté. No. Siguiente, ¿va a morir mi papá? No. Le queda una, me dijo. ¿Y ahora qué pregunto? Bueno, ¿y qué hay en mi futuro? Le pregunté yo. Y volvió a tirar las cartas. Y volvió a tirar las cartas. Dice, miren,
No sé, me dice, lo veo oscuro. Ay, yo salí ahí con las piernas temblando. Agradecido porque la abuelita y mi papá no se iban a morir, ¿verdad? Pero con las piernas temblando porque tenía un oscuro futuro. Unos 3, 4 años después, ya yo trabajando, estaba en la universidad y tenía un compañero que también era medio clarividente, decía él, y que tenía sueños y adivinaba cosas. Y llega un día y me dice, mire usted, lo soñé, me dice. ¿Así? ¿Qué soñó? Le digo, no le puedo decir porque es malo, me decía. Otra vez, Le insistí tanto que hasta me dijo, mire usted, es que yo lo soñé, me dice, y yo vi que usted se moría joven. Bueno, tenía yo 21, 22 años. 22. Y entonces yo decía, bueno, ni modo, ¿verdad? Me voy a morir joven. ¿Qué será joven? 30 años, 35, 40 años. Y por muchos años yo tuve esa idea en mi mente y traté de vivir mi vida al máximo del pecado, por supuesto, ¿verdad? Porque yo tenía que disfrutar, me iba a morir joven. Y para no hacer larga la historia, después que vine al Señor, yo entendí. Y yo comprendí después por qué la bruja no podía ver mi futuro. Porque su futuro no estaba en su reino. Ella no podía ver esto que hoy hacemos para el Señor. Ella no podía comprender que delante de ella estaba un pastor. Ella no podía entenderlo, ella no miraba porque estaba fuera de su alcance. Y aquellas palabras que me lanzaba el mensajero, que me lanzó aquel mensajero del enemigo, de te vas a morir joven, yo le tengo que decir que mi mañana no dependía del enemigo, mi mañana dependía del Señor. Y hoy tengo más años que los años que tenía aquel hombre el día en que me dijo aquellas palabras. Ya hoy no soy tan joven. Y yo sé que aquellas palabras quedaron sin ningún efecto, porque mi futuro depende de Dios. Así que mi amado hermano, no importa qué situación tú estés viviendo o qué sentencia de muerte podrías tener en tu contra, física, espiritual, problemas en lo natural, en lo económico, no importa. Tu mañana no depende del enemigo. Tu mañana depende de lo que Dios diga que es. Así que tú estás en las manos correctas cuando fijas tus ojos y tu confianza en aquel que todo lo sabe y que todo lo puede y que ha dado a su Hijo unigénito para que tú puedas recibir bendición. Ese es nuestro Señor. En manos de Él está tu futuro. No está en el éxito que alcances. Tu futuro no depende de tu dinero. Tu futuro no depende de tus oportunidades. Tu futuro no depende incluso ni de ti. Leí casualmente ayer una publicación de otro amigo. Bueno, gracioso porque es un amigo como de 45 años. Diciendo una cosa así como: yo soy el arquitecto de mi vida. Y me dio risa viniendo ya de un hombre de 40 y tantos de años. Si me lo dice un jovencito, digo, bueno, está bien, hay mucho ánimo, hay mucho deseo. Pero ya 40 y tantos de años, ya uno recibió, con todo respeto se lo voy a decir en buen idioma, ya uno recibió palo. Y uno ya sabe que la vida no es una historia como la cuentan en Disney. Y que vivieron felices por siempre. Sí, tuvieron que ver cómo vivían felices por siempre, le hubiera agregado yo. Porque iban a tener problemas, porque iban a enfrentar situaciones y tuvieron que vencer adversidades para poder decir que vivieron felices todo el tiempo que pudieron. Las historias de éxito. Las personas piensan que el día 1 tuvo éxito, el 2, el 3, el 4 y el 5200 seguía teniendo éxito. No, mis amados, el éxito se construye de muchos fracasos. El éxito viene después de superar el último fracaso. Por eso el Señor siempre nos regresa a que enfrentemos nuestros problemas. Usted todo el tiempo le he dicho, usted no se califique hoy. El día en el cual usted se va a calificar es el día que esté delante del trono del Señor prestando
toda su declaración en un juicio en el cual, dicho sea de paso, ya usted fue declarado inocente. Ese día es el día en que uno ya puede decir, bueno, ahora sí júzguenme. Elías se juzgó antes. ¿Qué fue lo que él dijo? Quítame la vida. No sirvo para nada. No soy mejor que mis padres. El secreto para avanzar con el Señor es la fe de que el día de mañana Dios va a obrar algo bueno. No te juzgues por lo que tienes hoy en el banco. No te juzgues por lo que hoy sucede en tu casa, en tu vida, en el trabajo, en los estudios. No te juzgues por ello. No quiere decir que no te hagas responsable. No quiere decir que no te esfuerces. Pero si te has esforzado y has luchado, no te preocupes por el hoy, porque tu mañana depende de Dios. No te preocupes por las amenazas del enemigo, que la economía va a estar mal, que lo que tú trabajas o lo que tú quieres trabajar, eso está malo, que la política. Eso no depende de nadie. En tu futuro, solamente de Dios. Así que yo te quiero invitar para que tú puedas cerrar tus ojos por un momento y escuches al Señor diciéndote: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Sal fuera. No permitas que los problemas te hagan retroceder y meterte en una cueva. No permitas que las circunstancias te hagan salir huyendo. Como que no confiaras o no tuvieras un Dios por Padre, que es el más grande sobre todos los grandes, que es el más poderoso sobre todos aquellos que puedan tener algún poder. No mires el riesgo ni el peligro. Mira a Dios que te espera para recibirte, para ayudarte y fortalecerte. Él va a proveerte, así como a Elías le proveyó de comida, le proveyó de bebida. Él le dio instrucción, le dio alimento, le dio fuerza. Y debo decirte que después de aquel día, Elías no huyó más. Tampoco lo persiguieron. Y pasaron cerca de 8 a 10 años entre ese momento y el tiempo en que Dios decidió llevárselo. Ungió al rey de Siria, ungió al rey de Israel y levantó también a Eliseo. Un día, dijo Jezabel, que se convirtieron en casi 10 años en las manos del Señor. Así que, mi amado, hoy tú puedes descansar tu corazón. Hoy te llamo para que salgas de la tristeza, para que salgas de la frustración, para que salgas de la ansiedad, incluso de la depresión, para que puedas salir tras escuchar la voz de Dios que te llama a que continúes avanzando, porque Él te va a proveer de todo lo que necesitas. Él te proveerá de dirección, te proveerá de recursos, Él te proveerá de fuerza. Al del ánimo caído, recibe hoy un nuevo ánimo de parte de Dios. No mires el problema. Mira tu mañana, que está en las manos de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Yo te quiero invitar a que si tú quieres hoy recibir de esa bebida y esa comida espiritual que fue ofrecida a Elías y por la cual hizo estas grandes hazañas, puedas ponerte de pie, levantar tus manos y con tus ojos cerrados decirle al Señor: Señor, yo necesito de ti. Yo necesito de tu fuerza, necesito de tu paz,
necesito de tu sabiduría, necesito que me ayudes incluso, Señor, en estos momentos difíciles, en los que mi fe está siendo probada, en los que he visto la debilidad que hay por momentos por causa de la duda. Señor, tú sabes que he perdido el gusto por muchas cosas que antes disfrutaba, que la ilusión se ha marchado, que la esperanza que mantenía se ha ido apagando. Señor, ayúdame a salir de esta cueva. He preferido olvidar, he preferido esconderme en el trabajo, he preferido esconderme en las redes sociales, en mi habitación, en la distracción, en el entretenimiento. He preferido ver televisión por largo tiempo para evitar el problema. Ayúdame, Señor. Tú sabes que no tengo fuerzas más. Y hoy te pido que me fortalezcas como lo hiciste con Elías. Y yo te ofrezco avanzar. Yo te ofrezco tomar el valor que tú me des y empezar a caminar. Y empezar a caminar y a caminar y a caminar. Y voy a usar ese alimento que tú me diste para llegar al lugar donde he de encontrarme con aquel propósito que tú tienes para mí. Gracias, Señor. Hoy recibe nuevas fuerzas, recibe un nuevo ánimo, recibe una fortaleza diferente de parte de Dios. Pero ante todo, tus ojos se fijen en Dios, sabiendo que aunque hoy podría ser un día difícil, mañana, tu mañana le pertenece a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Abre los cielos, derrama tu fuego, ven aquí. Levanta tus manos y recibe